Buenas tardes, yo soy Cindy Acosta de la sección SP03. Voy a hablar sobre la evolución del trabajo humano a través de la historia. La evolución del trabajo humano a través de la historia ha sido constante a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades sociales. El trabajo humano en el mundo antiguo, el trabajo que más destacó era la forma del trabajo de esclavitud, ya que el esclavo se dedicaba a trabajar para su dueño, quien había pagado por él. Este trabajo era realizado por una persona, no era realizado por una persona, sino por un ser humano, sujeto de derecho, carente de ellos. El trabajo en la Edad Media era el trabajo de la mayoría de la población. Se podía decir que la gente se dedicaba a lo que era la caza, la recolección y al trabajo con los animales. Había una época del año que el trabajo era demandante y otra época del año que era relajada. En el tiempo de la edad contemporánea ha estado marcado por el crecimiento poblacional y la tecnología, ya que la industria se ha expandido hacia las áreas urbanas. La evolución del derecho laboral se originó en la promulgación de la primera ley del trabajo, que fue en el año 1928. Esta fue modificada con el paso del tiempo para mejorar las condiciones de los trabajadores durante el mandato de Juan Vicente Gómez, el cual estableció que todo trabajo debía ser remunerado de trabajo con específicamente horarios laborales. La ley del trabajo de 1936 contemplaba por primera vez le dio derechos a los trabajadores colectivos y estableció el derecho a la huelga. La ley del trabajo de 1900 se promulgó el 1 de mayo de 1991 y modificó el cálculo de las prestaciones sociales. Los antecedentes coloniales, cuando no existía las legislaciones del trabajo, eran en los periodos coloniales. Las leyes coloniales estaban limitadas a un cierto campo que pertenecía a las industrias, por así decirlo, a las empresas con grandes recursos. En ese tiempo se crearon las leyes de India, que era un conjunto de leyes que regulaban las relaciones sociales de la vida económica, política y religiosa de los territorios americanos, asiáticos y españoles. Estas fueron creadas por los monarcas españoles para proteger a los nativos americanos y otorgarles los derechos a los indígenas. El postcolonialismo es un estado acá. En el segundo periodo, desde 1917 hasta nuestros días, comienza propiamente de la ley de los comercios y los talleres y anteriormente, ante las leyes de minas, habían establecido normas para regular relaciones entre el patrono y trabajadores. En especial la ley de 1915, que estableció el sistema de reparación de accidentes de los trabajadores. En la ley de 1928 se promulga la primera ley del trabajo, que fue forzada en concesiones para solo los efectos políticos. En la ley de 1936 se expresó la ley inspiradora del proyecto del principio, donde se pensó en una reforma basada en la ley de 1928. En el proyecto del Código de 1938 se conserva sustantivamente la ley vigente. En los libros
En los libros del código correspondían al código de los títulos de la ley actual. En la reforma parcial del 1945, su primera reforma inducida en la Cámara Legislativa en sus sanciones de 1944, quedó sancionado en aquel año, pero solo fue puesta en vigencia hasta el año siguiente. La reforma parcial de 1947 dictaba una nueva constitución a la Asamblea Nacional Constituyente. La Ley Orgánica del Trabajo del 19 de junio de 1997 está parcialmente en vigor. La Ley Orgánica del Trabajo destinada a sustituir desde el 1 de mayo de 1991, la que con ligeras modificaciones regiría por 55 años las relaciones del trabajo en el país. El derecho internacional se encuentra o se enfoca en las normas y principios que regulan las relaciones laborales a nivel internacional, buscando la promoción de los derechos de los trabajadores y la justicia social a través de los órganos internacionales. Se originó en la lucha de los trabajadores europeos por proteger de la explotación que vivían durante la Revolución Industrial. El derecho internacional fue fundado el 11 de mayo de 1919 en el marco de la negociación del Tratado de Versalles. Su constitución fue sancionada en 1919. Se complementa en la Declaración de Filadelfia en 1944. La organización internacional tiene un gobierno tripartito que es integrado por su estructura está compuesta por 3 órganos que serían la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y Oficina Internacional del Trabajo. Su funcionamiento es una agencia de la ONU que promueve los derechos laborales y el progreso social, económico y funcionamientos. Se basa en la cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores. En cuanto al concepto de derecho laboral, es el conjunto de normas que regulan la relación entre el trabajador y empleadores. Estas garantizan las obligaciones de ambas partes. En cuanto a los principios del derecho laboral, el principio de irrenunciabilidad prohíbe que los trabajadores renuncien a sus derechos. El principio de continuidad laboral es como una extensión de contrato, ya que protege al trabajador de extender su contrato a la hora de no tener una fuente de ingreso. A la hora de que se termine su contrato, el principio protector protege a los trabajadores o empleados a la hora de que la otra parte tenga un abogado. El principio de supremacía de la realidad prioriza la realidad sobre las formalidades. Libertad sindical protege a los trabajadores de organizar sindicatos para defender sus derechos. En cuanto al carácter de orden público, se refiere a las normas y principios que establecen para regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores. Su objetivo es proteger a los trabajadores y evitar abusos en contra de ellos. El trabajador en el derecho laboral es una persona física que realiza una actividad subordinado a otra, ya sea persona física o persona jurídica. El trabajador no dependiente es una persona que presta servicios a terceros sin estar subordinado a un empleador. También se le conoce como trabajador independiente. El empleador representante del patrono es una persona que ejerce una función o dirección de una administración en una empresa a nombre del patrono
y es responsable de las relaciones de dicho que tenga con dichos trabajadores. Muchas gracias. Eso es todo.